La contabilidad nacional es el registro de los datos de una economía para medir o cuantificar las variables macroeconómicas. Se basa en una estimación de cifras. Vamos a empezar entonces con la medición del Producto Interno Bruto. Este se puede medir por tres métodos. Por el método del valor final, que sería el valor de la producción de bienes y servicios finales. Por el método del valor agregado, que es sumando el valor agregado generado por todas las empresas. Y por el método del ingreso, que es el valor total de todas las rentas generadas en una economía. Vamos a hacer un ejercicio para comprender mejor entonces la medición del PIB. Tenemos una economía con tres sectores económicos, el sector algodón, telas y camisetas. Para cada uno de esos sectores tenemos información sobre el valor de las ventas, sobre el valor de los bienes intermedios empleados y el pago de salarios e intereses, alquiler y beneficios. Vamos a empezar entonces con el método del valor final. Si nosotros miramos estos tres sectores, encontramos que el único bien final son las camisetas, porque el algodón se utiliza como un bien intermedio para la producción de telas y la tela se utiliza como un bien intermedio para la producción de camisetas. Por tanto, el único bien final serían las camisetas. Aquí encontramos entonces que el valor final de la producción de bienes y servicios en esta economía sería el valor final de las ventas de las camisetas, que sería de 20.000 unidades monetarias. Ahora vamos a medir el PIB por el método de la renta. El método de la renta viene a ser el total de todas las rentas que se pagan en una economía. En este ejemplo tenemos que las rentas que se pagan son salarios, intereses, alquiler y beneficios, que serían las remuneraciones a cada uno de los factores de producción. Encontramos que para salarios se pagan un total de 10.000, que corresponden 2.000 al algodón, al sector algodón, 3.000 al sector de telas y 5.000 al sector de camisetas. Encontramos que de intereses se paga un total de 3.500, alquiler un total de 2.900 y beneficios un total de 3.600. Al sumar esta remuneración a los factores encontramos un valor total de rentas de 20.000. Entonces el 20.000 sería el PIB medido por este método del ingreso. Y si vemos, el total encontrado por el método de la renta coincide con el valor encontrado por el método del valor final de bienes y servicios producidos. Entonces vamos al tercer método para medir el PIB, que sería el método del valor añadido. El método del valor añadido sería la diferencia entre el valor de las ventas menos los costos de los bienes intermedios en cada uno de los sectores. Para el sector algodón encontramos que hay un valor de ventas de 5.000, pero tienen unos insumos intermedios de 0. Es decir, el valor añadido en este sector corresponde a 5.000. Para el caso de las telas hay un valor de ventas de 10.900 y de bienes intermedios encontramos que es 5.000, que sería el algodón. O sea que este sector genera un valor agregado de 5.900. En tercer lugar tenemos las camisetas, que tienen un valor de ventas de 20.000 y unos bienes intermedios de 10.900. Así que el valor agregado en este sector sería 9.100. Al sumar el valor añadido o agregado en cada uno de los sectores, encontramos un total de 20.000 unidades monetarias. Entonces, por el método del valor añadido, el Producto Interno Bruto sería igual a 20.000 unidades monetarias. Entonces, vemos por cualquiera de los tres métodos, el resultado del PIB sería exactamente el mismo. ¿Cuál es el problema que se presenta con la medición del PIB? Primero es que no tiene en cuenta la economía sumergida. ¿Qué es la economía sumergida? Son las actividades ilícitas como por ejemplo el contrabando o el narcotráfico. No tiene en cuenta las externalidades negativas generadas por la actividad económica. Cuando nosotros pensamos en la producción, siempre está generando un impacto negativo sobre el medio ambiente. Estamos contaminando el agua, el aire, tenemos contaminación auditiva, contaminación visual, y esto debería restarse al PIB. Además, no tiene en cuenta la actividad familiar, que son todas las actividades que realizamos al interior de los hogares, que son fundamentales para que cualquier economía pueda producir. Encontramos que muchas familias tienen, por ejemplo,
a la mamá o a alguien del hogar que está dedicado exclusivamente a estas actividades del hogar. Y encontramos que el PIC tampoco tiene en cuenta el ocio, que también es fundamental para poder realizar adecuadamente nuestras demás actividades productivas. Cuando hablamos del PIB, encontramos que también lo podemos medir en términos nominales o reales. Cuando hablamos del PIB nominal o el PIB a precios corrientes, estamos hablando del valor total de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un año, calculando usando los precios del mismo año en que se han producido. Es decir, el PIB nominal del año 2019 tiene en cuenta la producción y los precios del año 2019. Pero cuando hablamos del PIB real o a precios constantes, estamos hablando del valor total de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un año, calculando usando los precios de un determinado año base. Cuando hablamos de este PIB, por ejemplo, para el 2019 tendríamos la producción del 2019, pero tendríamos los precios de un año base. Para el caso de Colombia tenemos que el año base es el 2015, entonces el PIB real del año 2019 sería la producción del 2019 con los precios del año 2015. Por tanto, solamente tendríamos la producción de ese año. Vamos a hacer aquí un ejercicio para entender mejor lo que es el PIB nominal y real. Tenemos una economía que se produce en dos bienes, arroz y carne, y tenemos la cantidad que se produce y el precio para cada uno de estos bienes para los años del 1 al 4. Cuando vamos a calcular el PIB nominal, por ejemplo, para el año 1, tomamos la cantidad producida de arroz, que sería 100 kilos, multiplicado por el precio del arroz en el año 1, que sería 1, más la producción total de carne, que serían 50 libras, multiplicado por el precio de la carne en el año 1. Y encontramos que el PIB nominal sería igual a 200. Y hacemos este procedimiento igual para todos los años. Para el año 2, entonces, el PIB nominal sería 600, para el año 3 sería 1200 y para el año 4 sería 1730. Cuando vamos a calcular el PIB real, suponemos que el año 1 es el año base. Entonces, para el año 1 tenemos que el PIB real sería la cantidad producida de carne, que serían 100 kilos, por el precio del año base, que sería 1. Y para la carne serían las 50 libras de carne multiplicadas por el precio de la carne del año base, que sería 2. Aquí tenemos que para el año 1 el PIB real sería igual a 200. Y como el año 1 es el año base, vemos que coincide el PIB nominal con el PIB real. Para el año 2, entonces, tomamos lo que se produce de arroz y carne en el año 2, pero lo multiplicamos por los precios del año 1, que es el año base. Así, tenemos que para el año 2 tenemos un PIB real de 350. Para el año 3 tenemos un PIB real de 500 y para el año 4 tenemos un PIB real de 560. Si comparamos el PIB real con el PIB nominal, encontramos que el PIB real es muy inferior al PIB nominal. ¿Por qué razón? Porque aquí solamente estamos teniendo en cuenta el crecimiento de la producción y estamos dejando constantes los precios porque estamos utilizando el mismo precio para todos los años. Es decir, estamos aislando el impacto de los precios cuando trabajamos con el PIB real. PIB real utilizamos fundamentalmente lo que es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento del PIB nos sirve para conocer cuál es el comportamiento del ciclo económico. Entonces, ¿cómo es la tasa de crecimiento para el PIB? Entonces, el PIB de un año T o la tasa de crecimiento de un año T sería igual al PIB del año T menos el PIB del año T menos 1 dividido el PIB del año T menos 1 por 100. Eso me daría la tasa de crecimiento. En la tabla que tenemos al lado izquierdo vemos que tenemos la información del PIB nominal, que lo habíamos encontrado anteriormente para cada uno de los años y estamos calculando la tasa de crecimiento. Para el PIB nominal encontramos que para el año 2 la tasa de crecimiento del PIB nominal fue 200%, para el año 3 fue 100% y para el año 4 fue 44%. Mientras que para el PIB real encontramos que
la tasa de crecimiento para el año 2 fue el 75%, para el año 3 fue el 43% y para el año 4 fue 12%. Como vemos, estas tasas de crecimiento difieren bastante y la razón es porque en el PIB nominal esa tasa de crecimiento me está dando información de cuánto crecen los precios y de cuánto crece también la producción. Pero en el PIB real, al tener solamente en cuenta la producción, estamos hablando o teniendo en cuenta o viendo cuánto está creciendo la producción. Esta información del PIB real es la que realmente nos sirve para comprender cuál es el ciclo económico de una economía. Entonces, esta información de las tasas de crecimiento lo llevamos a una gráfica donde tenemos en el eje vertical la tasa de crecimiento del PIB y en el eje horizontal tenemos los años. Ubicamos año a año la tasa de crecimiento. Por ejemplo, para el año 2 ubicamos una tasa de crecimiento del 75%, para el año 3 una tasa de crecimiento del 43% y para el año 4 una tasa de crecimiento del 12%. Esto para el PIB real. Y para el PIB nominal, para el año 2 una tasa de crecimiento del 200%, para el año 3 del 100% y para el año 4 del 44%. Vemos acá que cuando tenemos estas dos líneas, vemos que la línea que me está mostrando la tasa de crecimiento del PIB nominal es mucho más alta, y es porque, como ya lo decíamos, tiene en cuenta el crecimiento de la producción y los precios, pero la curva del PIB real es mucho más aplanada. Con esta información, entonces, podemos analizar el ciclo de la economía, analizamos fundamentalmente entonces la tasa de crecimiento del PIB real, y aquí diríamos que esta economía ha venido presentando una caída continua en la tasa de crecimiento, pues es una tasa positiva, pero vemos que la curva tiene una pendiente negativa, lo que podríamos predecir entonces que esta economía se está acercando a un periodo de recesión si sigue cayendo esa tasa de crecimiento. Cuando nosotros hablamos del PIB, también utilizamos otro indicador importante que es el PIB per cápita. El PIB per cápita es la relación entre el PIB de un país o la renta de un país y su población. Este PIB per cápita se mide o se toma como un ingreso promedio para los países. Cuando el PIB per cápita va creciendo, esto se relaciona con una mejoría en la calidad de vida, una mejoría en el acceso a la educación y una mejoría en acceso a la sanidad. Los países que tienen un alto PIB per cápita se consideran países desarrollados de alto ingreso, y los países con un bajo PIB per cápita son países en vías de desarrollo. ¿Cuál es el problema de la medición del PIB per cápita? Que no tiene en cuenta los problemas de distribución del ingreso. Así vemos que países como Colombia y Brasil, donde la desigualdad es tan alta, ese PIB per cápita no nos está diciendo mucho, porque hay un porcentaje muy pequeño de la población que se está apropiando de un gran porcentaje del ingreso, mientras un tamaño o un porcentaje grande de la población tiene unos ingresos muy bajos para poder sobrevivir, e incluso hay hogares que no tienen un ingreso que les permita tener una vida digna. Igualmente, con respecto a los problemas de la medición del PIB, decimos que no tiene en cuenta las externalidades negativas generadas por la actividad económica, y que además no todas las actividades económicas que se realizan en una economía permiten mejorar la calidad de vida de los individuos. Ahora vamos a pasar a otro indicador, que es el índice de precios y el nivel general de precios. Acá vamos a hacer inicialmente unas definiciones. Vamos a hablar del nivel agregado de precios, que es una medida del nivel global de los precios de una economía. Vamos a también utilizar un concepto que se llama canasta de consumo o canasta familiar, que es un conjunto hipotético de bienes y servicios comprados por un consumidor representativo. Y vamos a hablar también del índice de precios, que mide el costo de comprar una determinada cesta de consumo de un año dado. Costo que ha sido normalizado de modo que es igual a 100 en el año que hemos seleccionado como un año base. Entonces vamos a hablar de una canasta. Cuando se define una canasta de consumo,
se tienen en cuenta las características culturales del país, eh, y esto permite determinar cuál sería el consumo básico que realiza una familia. Aquí vamos a suponer una canasta de bienes donde tenemos la carne y el arroz. Se supone en este ejemplo que una familia típica consume tradicionalmente 4 libras de carne y 5 kilos de arroz. Entonces, para medir el costo de esa canasta, vamos a tener esa canasta como fija y vamos a analizar cómo cambian los precios de esa canasta año tras año. Por eso tenemos información de los precios de la libra de carne y del kilo de arroz de los años 1 al año 4. Entonces, para calcular el costo de la canasta, por ejemplo, el año 1, multiplicamos esos 5 kilos de arroz por el precio del kilo de arroz, que sería 1, más las 4 libras de carne que consume ese individuo por su precio, que sería 2, por el precio de la libra. Nos da que para el año 1 el precio de esta canasta sería 13. Como vemos, para el año 2 la canasta es exactamente la misma, no ha cambiado, lo que han cambiado son los precios. Como cambiaron los precios, entonces para el año 2 el costo de esta canasta ya es 22. Para el año 3 encontramos que el costo de esta canasta es 31 y para el año 4 el costo de la canasta es 40. Por tanto, el cambio en el precio de esta canasta de bienes es consecuencia de un incremento en los precios. Vamos a suponer que tenemos como año base el año 1. Entonces, para calcular el índice de precios del consumidor, vamos a tomar el costo de esa canasta básica. ¿Cómo se calcula ese índice de precios para el año T? Vamos a hacer la relación entre el costo de la canasta de consumo en el año T dividido por el costo de la canasta de consumo en el año base, que dijimos que es el año 1, y lo multiplicamos por 100. Así encontramos este IPC. Para el año 1, entonces, encontramos que el IPC sería igual a 100 porque el año 1 es el año base. Para el año 2, entonces dividimos el costo de la canasta en el año 2, que fue 22, dividido por el costo de la canasta en el año base, que fue 13. Y encontramos que ese IPC es 169. Para el año 3 el IPC fue 239 y para el año 4 el IPC fue 300. Con el IPC podemos encontrar un indicador de la inflación. Esta inflación la encontramos con una tasa de crecimiento, así que la inflación para el año T sería el IPC del año T menos el IPC del año T menos 1 dividido el IPC del año T menos 1 por 100. Aplicando esta fórmula, entonces, a los datos que habíamos calculado anteriormente del IPC, encontramos que para el año 2 la tasa de inflación es del 69%, para el año 3 es del 41% y para el año 4 es del 28%. Esta tasa de inflación entonces solamente está teniendo en cuenta la variación de los precios de una canasta básica de consumo para las familias. Ahora vamos a calcular el deflactor del PIB, que es la relación entre el PIB nominal y el PIB real multiplicado por 100. Así que el deflactor para el año T sería el PIB nominal del año T dividido el PIB real del año T multiplicado por el año 100. En la tabla que tenemos a mano izquierda, tenemos la información del PIB nominal y el PIB real que habíamos calculado anteriormente para los años que habíamos llamado el año 1 al año 4. Entonces vamos a hallar esa relación. Para el año 1, ese deflactor del PIB sería entonces PIB nominal del año T, que sería 200, dividido el PIB real del año T, que sería 200. Recordemos que nos da el mismo valor porque habíamos tomado el año 1 como año base. Así que para el año 1 el deflactor del PIB sería igual a 100. Para el año 2 entonces tomamos el PIB nominal, que es 600, dividido el PIB real de ese año, que sería 350, lo multiplicamos por 100 y el deflactor sería 171. Haciendo lo mismo para el año 3, encontramos que el deflactor del PIB sería 240 y para el año 4 sería 308. Este deflactor del PIB lo empleamos para calcular la tasa de inflación.
En este caso, entonces, la inflación para el año T sería el deflactor del PIB, perdón, del año T, menos el deflactor del PIB del año T menos uno, dividido el deflactor del PIB del año T menos uno y lo multiplicamos por 100. Aquí entonces, al aplicar la fórmula, encontramos que la tasa de inflación para el año 2 sería del 71%, para el año 3 sería del 40% y para el año 4 sería del 28%. Aquí tenemos una tasa de inflación que es mucho más amplia en el término de número de bienes que contiene que la tasa de inflación que encontramos por el IPC. Con el IPC recordemos que tenemos una tasa de inflación que está midiendo cuánto están cambiando los precios de una canasta básica de consumo para las familias. Y cuando hallamos la inflación a través del deflactor del PIB, estamos encontrando una variación en los precios de todos los bienes y servicios que se producen en una economía.